Acut, Isla Grande de Chiloé, Chile. Aunque la capital oficial se ha establecido otra vez en Santiago, esta base de refugio sigue siendo el centro económico y cultural del país. Ernesto Holguín tiene su hogar en una casa de la playa en la península de la Cuy, aunque sus deberes como capitán de un barco mercante lo mantienen en el mar la mayor parte del año. Los libros de historia la llaman la Conferencia de Honolulu, pero en realidad debería haberse llamado la Conferencia de Saratoga, porque fue lo único que la mayoría de nosotros vio en todos esos días. Pasamos 14 días en esos camarotes apretados y pasillos inundados. El USS Saratoga, un portaaviones, luego un casco desmantelado, luego un barco de transporte de refugiados y finalmente la oficina central flotante de las Naciones Unidas. Tampoco deberían haberlo llamado conferencia. En realidad más parecía una emboscada. Se suponía que íbamos a intercambiar estrategias y tecnología. Todo el mundo estaba ansioso por conocer el sistema británico para construir avenidas fortificadas, que parecía tan emocionante como la demostración en vivo de Macunga, la LEM. También íbamos a tratar de reintroducir algún sistema para el comercio internacional. En realidad no sabía qué esperar de mi tiempo a bordo del Super Sara. Creo que nadie estaba preparado para lo que sucedió en realidad. En el primer día de la conferencia nos reunimos para las presentaciones. Hacía calor y estaba cansado, y le pedí a Dios que pudiéramos evitarnos todos esos interminables discursos. Pero entonces el embajador norteamericano se levantó y el mundo dejó de girar de improviso. Era la hora de atacar, dijo él, de que todos saliéramos de nuestras zonas seguras y comenzáramos a recuperar los territorios infestados. Al principio pensé que hablaba de operaciones aisladas, colonizar más islas deshabitadas o, quizá, abrir nuevamente los canales de Suez y Panamá. Mis suposiciones no duraron mucho. Dejó muy claro en que no estaba hablando de una serie de incursiones tácticas menores. Los Estados Unidos planeaban entrar en ofensiva permanente, marchando y avanzando cada día, hasta que, según dijo, encontremos cada rastro, lo limpiemos y, si es necesario, lo hagamos volar de la superficie de la Tierra. Quizá pensó que plagiar a Churchill le daría un mayor impacto emocional, pero no. En lugar de eso, todo el salón comenzó a discutir de inmediato. Por un lado preguntaban por qué debíamos arriesgar más vidas y sufrir más bajas innecesarias, cuando lo único que debíamos hacer era quedarnos en un lugar seguro esperando a que nuestro enemigo se pudriera. ¿Acaso no estaba comenzando ya? ¿No veían que los primeros casos ya empezaban a mostrar signos de descomposición avanzada? El tiempo estaba de nuestro lado, no del de ellos. ¿Por qué no dejábamos que la naturaleza hiciera el trabajo por nosotros? Los del otro lado respondían que no todos los muertos se estaban pudriendo. ¿Qué iban a hacer con los casos más recientes, los que seguían fuertes e intactos? ¿No bastaba con un solo para revivir nuevamente la epidemia? ¿Y qué haríamos con los que plagaban los países septentrionales? ¿Cuánto tiempo iban a tener que esperar allá? ¿Décadas? ¿Siglos? ¿Los refugiados de esos países iban a tener alguna vez la oportunidad de regresar a casa? Y ahí fue cuando las cosas se pusieron feas. Muchos de esos países nórdicos eran parte de lo que se solía llamar el primer mundo. Un delegado de un país en desarrollo sugirió con algo de enojo que quizá ese era su castigo por invadir y saquear las naciones oprimidas del sur. Quizá, según él, dijo él, si la hegemonía blanca tenía que lidiar con sus propios problemas, la invasión de los muertos vivientes ayudaría para que el resto del mundo se desarrollara sin la intervención imperialista. A lo mejor los muertos iban a traer algo más que destrucción al mundo. Quizá, a fin de cuentas, traerían justicia social para el futuro. Ahora bien,
Mi gente siente muy poco aprecio por los gringos del norte y mi familia sufrió tanto bajo el régimen de Pinochet como para que ese odio sea algo personal. Pero llega un momento en el que las emociones personales deben abrirle paso a los hechos reales. ¿Cómo podíamos hablar de una hegemonía blanca cuando las economías de mayor crecimiento antes de la guerra habían sido China e India y la más grande durante la guerra era, sin duda, Cuba? ¿Cómo podía decir que el problema del frío era exclusivo de los países del norte, cuando había tanta gente luchando por sobrevivir en los Himalayas o en los Andes de mi querido Chile? No, ese hombre y todos los que estuvieron de acuerdo con él no querían justicia para el futuro. Ellos querían venganza por el pasado. Suspira. Después de todo lo que habíamos pasado, seguíamos siendo incapaces de sacar nuestras cabezas de nuestros traseros y de alejar nuestras manos del cuello de los demás. Yo estaba sentado junto a la delegada de Rusia, tratando de evitar que se subiera a la mesa a gritar cuando escuché otra voz norteamericana. Era su presidente. Aquel hombre no gritó y ni siquiera trató de pedir orden. Solo siguió hablando en ese tono de voz firme y tranquilo, que no creo que ningún otro líder haya podido imitar desde entonces. Incluso agradeció a sus amigos delegados por sus valiosas opiniones y admitió que, desde un punto de vista puramente militar, no había ninguna razón para abusar de nuestra suerte. Habíamos enfrentado a los muertos vivientes hasta llegar a un empate y eventualmente las generaciones futuras podrían habitar nuevamente el planeta con muy poco o ningún riesgo. Sí, era cierto que nuestras estrategias de defensa habían salvado la raza humana, pero ¿qué pasaría con el espíritu humano? Los muertos vivientes nos habían quitado mucho más que nuestras tierras y a nuestros seres queridos. Nos habían quitado nuestra confianza con la forma de vida dominante del planeta. Estábamos abatidos, destrozados, al borde de la extinción, y la única esperanza que teníamos era la que el mañana trajera un poco menos de sufrimiento que el día de hoy. ¿Ese iba a ser el legado que le pasaríamos a nuestros hijos? Un estado de temor y duda que nuestra raza no había experimentado desde que nuestros ancestros más lejanos se refugiaban en las copas de los árboles. ¿Qué clase de mundo les tocaría reconstruir? ¿Si llegarían a construirlo? ¿Serían capaces de seguir su futuro? ¿Qué tal si el futuro ocurría otro levantamiento de muertos? ¿Nuestros descendientes los enfrentarían en batalla o simplemente se arrodillarían derrotados y aceptarían lo que en sus mentes sería una extinción inevitable? Nada más por esa razón teníamos que recuperar nuestro planeta. Teníamos que probarnos a nosotros mismos que sí podíamos, y en esta guerra esa prueba sería un recordatorio más grande que cualquier monumento. Caminar un largo y difícil camino para recuperar nuestra humanidad o regresar a nuestro primitivo e indefenso estado de primates. Esas eran las alternativas. Y había que escoger lo inmediato. Era tan típico de los norteamericanos tratando de alcanzar las estrellas con el culo todavía atorado en un pantano. Supongo que de haber estado en una película gringa, algún idiota se habría puesto de pie y había comenzado a aplaudir lentamente, y luego todos se habrían unido a una lágrima. Habría bajado en cámara lenta por la mejilla de alguien o alguna otra mierda por el estilo. Pero todo el mundo se quedó callado. Nadie se movió. El presidente de la organización anunció que habría un descanso por la tarde para considerar las propuestas y que nos reuniríamos al anochecer para una votación general. Como agregado naval, yo no participaría en esa votación. Mientras el embajador decidía el destino de nuestro Chile, yo no tenía nada más que hacer, excepto disfrutar una puesta de sol sobre el Pacífico. Me senté en la cubierta del portaaviones, entre los generadores de turbina y los paneles solares, pasando el rato junto con mis pares de Francia y Sudáfrica.
Tratamos de no hablar de lo mismo de siempre, buscando algún tema lo más alejado de la guerra que fuese posible. Se nos ocurrió que el vino era terreno seguro. Por casualidad, los tres habíamos vivido, trabajado o crecido en una familia conectada con un viñedo: Aconcagua, Stellenbosch y Burdeos. Ese era nuestro legado en común, pero como cosa rara terminamos hablando de la guerra. El viñedo de Aconcagua había sido destruido y incendiado durante los desastrosos experimentos de nuestro país con napalm. En Stellenbosch ahora se cultivan vegetales para alimentar a los supervivientes. Las uvas eran consideradas un lujo injustificable, cuando toda la población estaba a punto de morir de hambre. Burdeos estaba infestado, los muertos habían arrasado con el terreno, así como casi toda Francia continental. El comandante Émile Renard era mórbidamente optimista. ¿Quién sabe qué clase de nutrientes aportaría al suelo todos esos cadáveres? Quizá mejoraría el sabor de las cosechas una vez que recuperaran Burdeos, si es que lo recuperaban. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Renard sacó algo de su mochila de viaje, una botella de Chateau Latour de 1964. No podíamos creer lo que estábamos viendo. La del 64 había sido una cosecha muy escasa. Por simple casualidad, las uvas de su viñedo habían madurado temprano en esa estación y se había realizado la cosecha a finales de agosto en lugar de septiembre, como era tradición. Justo ese septiembre vino acompañado por lluvias devastadoras que inundaron los otros viñedos e hicieron del Chateau Latour de ese año algo tan preciado como el Santo Grial. La botella en manos de Renard bien podía ser la última de su tipo, el mejor símbolo de un mundo que quizá nunca volveríamos a ver. Era el único objeto personal que había podido rescatar durante la evacuación. La llevaba consigo a todos lados y planeaba conservarla para siempre, supongo, ya que al parecer ninguna plantación volvería a fabricar vinos nunca más. Pero ese día, después del discurso del presidente yanqui, involuntariamente se pasa la lengua por los labios, como saboreando el recuerdo. No se había conservado en las mejores condiciones y las tazas de plástico no ayudaban mucho, pero no nos importaba. Disfrutamos y saboreamos cada sorbo. ¿Tenían tanta confianza en el resultado de la votación? No me esperaba que fuese unánime y tuve razón. 17 no y 31 en blanco. Al menos los que votaron no estaban preparados para sufrir las consecuencias a largo plazo de su decisión. Y lo hicieron. Si tenemos en cuenta que la ONU solo se componía de 72 delegados, el apoyo fue bastante pobre, pero eso no me importaba y tampoco a mis compañeros de aquella cata improvisada. Para nosotros, para nuestros países y nuestros hijos, la decisión ya había sido tomada. Atacar. Guerra total. A bordo del Mauro Altieri, a 100 metros sobre Valjarvi, Finlandia. Estoy de pie junto al general de Ambrosia, en el CIC, el Centro de Información de Combate, la versión europea del impresionante dirigible de comando y control D-29 de los Estados Unidos. La tripulación trabaja en silencio frente a sus monitores titilantes. De vez en cuando, algunos de ellos dice algo al micrófono, una rápida y clara confirmación en francés, alemán, español o italiano. El general se inclina sobre el mapa, en una mesa que es en realidad una pantalla de vídeo, observando toda la operación en lo más cercano que hay a lo que vería Dios. Ataquen. Cuando escuché esa palabra, mi primera reacción fue mierda. ¿Acaso le sorprende? Antes de que yo pueda responder. Seguro que sí. Lo más probable es que todo el mundo piense que el duro estaba feliz con la noticia.
Toda esa sangre y esas tripas, esa basura de agárrenlos por la nariz mientras les pateamos el trasero y todo eso. Sacude la cabeza. No sé quién creó el estereotipo de los generales brutos, agresivos y con cara de entrenador de fútbol de secundaria. Quizá fue culpa de Hollywood o de la prensa civil o de nosotros mismos al permitir que esos payasos insípidos y egocéntricos, los MacArthur, Halsey y Curtis LeMains, representaran nuestra imagen frente al resto del mundo. El caso es que esa era la imagen que teníamos todos los del uniforme y no podían estar más alejada de la verdad. Me estaba muriendo del miedo ante la idea de llevar a nuestras Fuerzas Armadas a la ofensiva, sobre todo porque no sería solo mi pellejo el que se quemaría en el fuego. Estaría enviando a muchas personas a morir y esto es lo que se tendrían que enfrentar. Voltea la cabeza para mirar una pantalla en la pared. Le hace un gesto a uno de los operarios y la imagen se disuelve, reemplazada por un mapa de los Estados Unidos como era durante la guerra. 200 millones de zombies. ¿Quién puede imaginarse una cantidad de esas? Y no hablemos de combatirlos. Al menos esta vez sabíamos a qué nos enfrentábamos, pero si se suma toda la experiencia, los datos que habíamos reunido sobre su origen, su fisiología, sus debilidades y fortalezas, su motivación y su mentalidad, seguíamos teniendo una muy escasa esperanza de victoria. El manual de la guerra, ese que hemos estado escribiendo desde que un mono le dio una palmada en la cara a otro, era completamente inútil para esta situación. Teníamos que escribir un nuevo manual desde cero. Todos los ejércitos no importan si tienen la mejor tecnología o son guerrilleros en la selva. Tienen que someterse a 3 restricciones básicas. Tienen que hacerse, alimentarse y liderarse. Hacerse, se necesitan soldados o de lo contrario no hay ejército. Alimentarse. Una vez que se tiene un ejército hay que darles lo que necesitan para sobrevivir. Y liderarse, sin importar lo descentralizada que sea una unidad de combate, tiene que haber alguien entre ellos con la autoridad de decir, síganme. Hacer, alimentar y liderar. Y ninguna de esas restricciones afecta a los muertos vivientes. ¿Alguna vez leyó Sin novedad en el frente? Remarque describió una imagen muy vívida de una Alemania vacía porque hacia el final de la guerra simplemente se estaban quedando sin soldados para enviar. Se pueden estirar los números, enviar a los viejos y a los niños, pero eventualmente se va a llegar a un límite. A menos que cada vez que se mate a un enemigo, éste regrese a la vida a pelear del lado de uno. Así es como opera Zack, aumentando sus números al acabar con nosotros. Y la cosa solo funciona en un sentido. Infecta a un humano y se convierte en zombie. Mata a un zombie y se convierte en un cadáver. Nosotros solo podíamos debilitarnos, mientras que ellos se volvían cada vez más fuertes. Todos los ejércitos humanos necesitan abastecerse, pero ese ejército no. Nada de comida, ni de municiones, ni combustible, ni siquiera agua para beber y aire para respirar. No había líneas logísticas que cortar, ni depósitos para destruir. No se les podía rodear y esperar a que se murieran de hambre, ni que se secaran en el árbol. Uno encierra a 100 de ellos en un cuarto vacío, y 3 años después salen de allí igual de letales. Es irónico que la única manera de matar a un zombi sea destruir un cerebro, porque como grupo no tienen ningún cerebro que los coordine. Ni había líderes, ni cadenas de mando, ni comunicaciones o cooperación de ningún tipo. No había ningún presidente que asesinar, ni un búnker para bombardear. Cada zombi es en sí mismo una unidad autónoma e independiente, y esa última ventaja es la que resume todo el conflicto. Habrá escuchado la expresión guerra total. Es algo muy común en la historia de la humanidad. Más o menos una vez cada generación, algún idiota presume de que su pueblo le ha declarado una guerra total a algún enemigo, queriendo decir con eso que cada hombre, mujer y niño de la nación están trabajando cada segundo de sus vidas por la victoria.
es una estupidez por dos razones básicas. Primero que todo, porque ningún grupo ni país puede dedicarse a un 100% a la guerra. No es físicamente posible. Se puede tener un gran porcentaje a favor, un montón de gente haciendo lo que pueden por apoyar. ¿Pero toda la gente y todo el tiempo? ¿Qué hay de los disidentes o de los objetores de conciencia? ¿Qué hay de los enfermos, los heridos, los muy viejos o los muy jóvenes? ¿Qué pasa cuando la gente está durmiendo, comiendo, duchándose o yendo al baño? ¿Acaso es una cagada en pro de la victoria? Esa es la primera razón por la que una guerra total es imposible para los humanos. La segunda es que todas las naciones tienen algún límite. Puede que haya individuos dentro del grupo dispuestos a sacrificar sus vidas. Incluso puede que se trate de una buena cantidad de la población. Pero la población, como un todo, llegará tarde o temprano hasta un punto de quiebre psicológico y emocional. Los japoneses llegaron al suyo con un par de bombas atómicas norteamericanas. Los vietnamitas habrían llegado al suyo con otro par. Pero, gracias a Dios, nosotros llegamos al nuestro primero. Esa es la naturaleza de la guerra. Dos bandos, cada uno tratando de empujar al otro hasta los límites de su resistencia. Y no importa cuánto nos guste hablar de una guerra total, ese límite siempre está ahí, a menos que uno sea un muerto viviente. Por primera vez en nuestra historia nos enfrentábamos a un enemigo que de verdad estaba declarándonos la guerra total. No tenía límites de resistencia. Nunca se detendrían a negociar ni se rendirían. Lucharían hasta el final porque, a diferencia de nosotros, cada uno de ellos, cada segundo de cada día, lo dedicaban a consumir toda la vida animal de la tierra. Ese era el enemigo que nos estaba esperando detrás de las rocosas. Ese era el tipo de guerra que debíamos pelear.